Listo, entonces en GeoGebra vamos a calcular el desplazamiento. Eso me pide el problema, ¿sí? Aquí me dice que una hormiga está en la posición inicial 5,0, más o menos estará por acá, ¿no es cierto? Y desde ahí, que esa es su posición inicial, se trasladará a otro lugar que es la posición final. Se trasladará su posición final por acá. ¿Sí? Esa será su posición final. ¿Ya? Entonces aquí tengo la primera posición inicial, acá tengo la posición final. El desplazamiento ha sido en línea recta. ¿Dónde termina el desplazamiento? Si aquí inició, acá finaliza, entonces ahí va la flechita, el desplazamiento. Esto lo hicimos también en el ejercicio de forma manual. Ahora hay que hacerlo con GeoGebra. Me dice calcula la diferencia entre la posición final y la inicial. Es decir, estamos calculando el desplazamiento, ¿sí? Posición final menos la posición inicial. Ya, eso estamos calculando, ¿sí? El desplazamiento inicia aquí y finaliza acá en la posición final. Ahí finaliza el desplazamiento, ¿sí? Eso nos dio como resultado, cuando lo hicimos de forma manual, me salió el resultado igual a menos 3,2. Sí, ese resultado me salió menos 3,2 en el cálculo. Ahora hay que comprobar que nos salga usando GeoGebra. Ya, vamos a usar GeoGebra. Entonces voy a borrar esta pantalla. Ya, vamos a usar GeoGebra. Entonces nos descargamos la aplicación móvil o ingresamos simplemente a un navegador web y escribimos GeoGebra. Sí, solamente GeoGebra escribimos y de ahí ingresamos a la aplicación GeoGebra. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ahí podemos ingresar GeoGebra. Ya. Ahora entonces ingresemos los datos. Me dice la posición 5,0. Ya. Yo puedo ingresar aquí de varias formas. Vamos a hacer de esta manera. Entonces GeoGebra, cuando ingreso una letra mayúscula y cualquier palabra con letra mayúscula iniciando en letra mayúscula, me reconoce como un punto. En cambio, si yo ingreso letras minúsculas, cualquier palabra con letra minúscula inicia en letra minúscula, me reconoce como un vector. Entonces vamos a usar un punto y también después un vector. Entonces digamos la posición, se está en la posición 5,0. Ingresemos como un punto primero. Digamos la posición inicial, ¿no es cierto? Yo sé que es R, pero como mayúscula voy a usar para identificar que es solamente un punto. R inicial, ya. Igual a 5,0. Y ahí me doy cuenta que está el punto. ¿Sí? Pero yo no quiero el punto, quiero el vector, posición. Esa es la posición inicial, pero el vector, vector posición inicial, R sub I, pero con letra minúscula me va a reconocer GeoGebra. Con letras minúsculas, RI 5,0. Y ahí está la posición inicial, ¿sí? Para usar la nomenclatura que se está usando para las posiciones y desplazamientos. ¿Ya? Ahora, lo mismo que hice aquí, no me está reconociendo los colores, bueno, no importa. Lo mismo que hice aquí vamos a usar para el segundo vector. Desde aquí se traslada hasta la posición 2. Entonces hagamos eso. La posición final, entonces la letra R estamos usando para las posiciones. Quiero un punto, así con letras mayúsculas, RF 2,2, y ahí tengo el punto 2,2, pero yo quiero el vector posición, entonces ingreso con letras minúsculas. ¿Ya? Y ahí ya tengo el vector posición final, ¿sí? Si quiero puedo cambiarle el color. ¿Ya? Ahí tengo. Entonces ahora quiero calcular el desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento va desde la posición inicial hasta la posición final. El resultado me debe salir menos 3,2. Entonces hay varias formas de hacer. Lo que vamos a hacer es aquí ir donde dice herramientas, ¿sí? Y vamos donde están las rectas y donde dice vector. Ahí
le damos clic y necesitamos un punto de origen y un punto de extremo. Entonces, si aquí inicia la posición inicial, es aquí. Aquí inicia su movimiento, se desplaza, ¿sí? Y va a la posición final, hasta acá. Ya, a ese punto. Ahí está la posición final. Y esto sería ya el desplazamiento. GeoGebra le pone una etiqueta, un nombre cualquiera, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a cambiar el nombre, pero para poder señalar, si me doy cuenta que se me siguen generando más vectores, esto no necesito mover y cambiar los datos. Entonces vamos acá donde dice mueve, ya puedo mover y puedo señalar y cambiarle el nombre. Ese es el vector desplazamiento. Ya, listo. Ahí también puedo cambiar el color y ahí me doy cuenta que ya este es mi vector desplazamiento, ¿sí? Ahí ya tengo mi vector desplazamiento. Hacerlo un poquito más grande y ahí ya tengo. Ahí está mi vector desplazamiento. Desde aquí parte y llega hasta acá. Ahora me salió el resultado menos 3,2 en el cálculo. Ahora debemos comprobar que en verdad GeoGebra me indica ese mismo valor, ¿sí? Ahí está, menos 3,2, ¿sí? ¿Sí ven? Ahí lo puedo ocultar y visibilizar. Ya, ahí me salió el desplazamiento menos 3,2, sí, está correcto, igual que en el cálculo manual. Ya, entonces de esta forma podemos verificar que me da el resultado. Voy a pegar una imagen aquí de esta hormiga. Voy a borrar este puntito, simplemente dejémosle con el de aquí. ¿Y qué vamos a hacer? A ver, vamos a comprobar, simplemente reforzar la parte teórica que vimos anteriormente. ¿Qué me dice aquí? La hormiguita, le voy a señalar en el punto de ella, donde dice mostrar rastro. Ya, entonces ahí ella se desplaza y me muestra el rastro. Ya, esa trayectoria que genera es imaginaria, ¿no es cierto? Pero aquí le estamos haciendo que me muestre el rastro, por dónde va. ¿Ya? Entonces voy a ocultar el desplazamiento y decimos, a ver, la hormiga se traslada desde la posición inicial, va hasta su posición final. ¿Ya? Bueno, más o menos el desplazamiento, ¿cuál ha sido? Aquí lo hice, no lo hice correctamente, pero debe ser en línea recta. Tratemos de hacerlo en línea recta. Ya, ahí está el desplazamiento, ¿sí? Rectilíneo. Entonces me doy cuenta que es un desplazamiento rectilíneo, una trayectoria rectilínea. El desplazamiento pues une estos dos puntos, el punto inicial con el punto final. Pero ¿y si la hormiga no hacía esa trayectoria? Hacía otro tipo de trayectoria. Regresémosla acá. Hacía una trayectoria curvilínea. Veamos, la hormiguita se iba por aquí, venía así de forma curvilínea y llegaba hasta acá. ¿Cuál ha sido ahora su desplazamiento? Si recordamos la teoría, pues en la distancia se mide sobre la trayectoria, pero el desplazamiento también es una distancia, pero que se mide sobre dónde. Se mide desde dónde, desde el punto inicial al punto final, pero en línea recta y es un vector. Entonces ahí me doy cuenta que si vemos, este es el desplazamiento en línea recta. ¿Ya? Si yo calculo esa distancia, pues es menor que la distancia sobre la trayectoria. Entonces ahí podemos ver que el desplazamiento es el mismo que si va en línea recta que si va en líneas curvas. O si hace un movimiento circular, pues el desplazamiento entre estos dos puntos es el mismo. ¿Sí? Regresemos la hormiguita hasta acá y tratemos de hacerla de forma circular. A ver, su trayectoria circular. Bueno, digamos que sea circular ya, pero ¿cuál será su desplazamiento? Ya la trayectoria digamos que es circular, ya.
Aquí no lo dibujé muy bien, pero que sea circular. ¿Cuál será su desplazamiento? Pues también se irá haciendo el mismo entre esos dos puntos. ¿Sí? A ver, la hormiga partió de aquí, se dio esta vuelta, llegó aquí, debe llegar hasta este mismo punto. Hasta ahí, ¿sí? Ese sería el desplazamiento, ¿sí? Porque si yo lo dejaba acá y hacía esto y llegaba a este punto, pues ¿cuál sería el desplazamiento ahí? No, si se fue así y llegó a este mismo punto, pues no se ha desplazado nada. Ahí mismo sería el desplazamiento cero. Sí, ojo, mucho ojo. El desplazamiento no es lo mismo que la distancia recorrida. Entonces la posición inicial fue ahí y la posición final está ahí mismo, entonces cero es el desplazamiento. Pero si ya viene más acá, ahí sí es del desplazamiento. De este punto inició y finalizó ahí. Ese será el desplazamiento. ¿Ya? Por más vueltas que se dé 1000 vueltas. Si salió desde aquí y llegó acá, en las 1000 vueltas que se dio, pues el desplazamiento es solamente de este. La distancia sí habría que ir comprobando las 1000 vueltas cuánto equivale en centímetros. Entonces ya hemos comprobado este desplazamiento, me da menos 3,2.